Antes de que iniciemos, quiero orar. Esta predicación tiene como tema: Jesús se aparece a varios. Y vamos a orar. Señor Jesús, ya leímos algunos textos del Evangelio de Lucas. Ayúdanos a entender los acontecimientos históricos, pero reales de tu resurrección. Ayúdanos a entender cómo fue este acontecimiento tan majestuoso que la cristiandad celebra. Hay muchos que creen por fe, pero históricamente no lo creen. Otros lo creen históricamente y por fe, pero les cuesta hacerse propios la vida de Cristo. Y hay algunos que sin estudiar, sin leer y por pura fe y por convicción celebran tu resurrección, la muerte y la victoria de la muerte a través de tu vida. Señor, sea como sea, tu palabra es predicada, pero es importante conocer los acontecimientos y todo el por qué, para qué y cómo, para dar respuesta a nuestra fe cuando alguien nos pregunte y nos interrogue. En Cristo Jesús, háblanos en este día tan glorioso. En Cristo Jesús, amén. Muy bien, te quiero hablar de los métodos. Miren, los que vamos a la escuela nos enseñan mucho el método científico. ¿Cuál es el método científico? El de comprobar. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿se puede comprobar a ciencia cierta los rayos? Ya hay máquinas que generan rayos electrónicos o rayos como tal. Ahí tienen la máquina de Tesla y todos esos métodos que comprueban las cosas. Por ejemplo, ¿puedes comprobar que llueve? ¿Han hecho máquinas de lluvia? Sí lo han hecho. Incluso hay, se cree, bueno, no es que se crea, están produciendo lluvia en campos que no llovían. Este método científico te hace comprobar para creer, pero desgraciadamente no podemos utilizar el método científico en la Biblia o en la resurrección de Cristo. Entonces vamos a cruzar las manos y decir, bueno, pues si no hay este método, ya se amoló. No, hermanos, gracias a Dios que hay métodos para comprobar lo que sucedió. Incluso como abogados o como los que estudian leyes, traen a un testigo, a otro testigo, a otros testigos, cámaras, evidencias de ese momento. El arma del suicidio, la voz, vecinos. Hay muchos testigos para representar ese momento, porque ya no lo puedes repetir. Si alguien mató a alguien, no puedes volverlo a matar para comprobar que lo mataste y después volverlo a matar para ver cómo fue, de qué lado. No, ya ahorita está tan avanzado los métodos para ver cómo sucedió, que en el caso de la resurrección de Cristo hay muchas evidencias que demuestran que lo que estamos leyendo fue real. Mira, para que te des una idea, hay más de 5.800 manuscritos solamente en griego que nos hacen entender todo lo que está en la Biblia. 5.800 manuscritos. ¿Cuánto es? Es mucho. Si se llenaría este lugar como unas 100 veces de evidencias de manuscritos. No sé quién ha ido a algún juzgado o ha tenido algún paquetote de tu expediente, incluso en el Seguro Social. Los que ya llevamos años de ir al Seguro Social, pues tienen nuestro expediente. Pues eso no es nada a comparación de los manuscritos que nos hablan desde Moisés, los profetas y de Jesús. Ahora, hay más, eso es en el Nuevo Testamento, más de 5.800, y hay más de 1.000 manuscritos en el Antiguo Testamento. Yo te pregunto, ¿cuáles están más conservados? Pues aunque no lo creas, los del Antiguo Testamento, y que llevan más años. Son fragmentos, no hay libros completos, son fragmentos, pero a la hora de estar entrelazando y dar evidencia, nos apuntan a lo que estamos leyendo. Y la idea es que hoy tú puedas celebrar palpablemente con evidencias de que lo que pasó hace más de 2000 años fue real. Entenderlo, hacerlo propio, dominarlo, creerlo. Por eso, cuando Jesús resucitó,
fueron mujeres a ver. El ángel se le apareció a las mujeres, pero Jesús sabía que en la boca de esas bellas mujeres, por el machismo y la cultura, no iba a ser suficiente. Por eso vimos en la mañana que los primeros testigos fueron las bellas mujeres, pero Jesús dijo, ahora me tengo que aparecer a hombres. No que Jesús sea machista, no. En ese momento, la credibilidad, y desgraciadamente, se le creía más al hombre que a la mujer. Históricamente tuvo que ser así para dejar testimonio. Si hubiera habido cámaras, pues Jesús hubiera aparecido enfrente de una cámara para dar testimonio. Si hubiera habido otro método de testimonio, Jesús hubiera estado ahí. Por eso lo que vamos a leer son testimonios de dos personas que estuvieron alegando, peleando sobre los acontecimientos, y viene Jesús e intercede. Estos dos hombres después van con los otros discípulos, y al final Jesús se le aparece a esos dos, más los 12, y a las mujeres y hombres que estaban ahí. Y hay evidencia. Mira, vámonos al versículo 3. ¿Ya está ahí? Dice ahí, aquel mismo día, el domingo de la resurrección, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús. Ahorita te voy a enseñar un mapa en donde está Emaús y donde está Jerusalén. ¿Dónde murió Jesús? En Jerusalén. Dice la Biblia que Emaús y Jerusalén están a 11 kilómetros o 12 kilómetros. Y en la Reina Valera le pone 60 estadios, porque antes medían por estadios, no por kilómetros. Ellos, en el 14 dice que iban conversando, hablando. En otras versiones dice que iban discutiendo sobre lo que aconteció. Ay, si se libró de los endemoniados, ¿por qué no se liberó de los fariseos? Si se libró de animales, ¿por qué no? Y ayunó y hizo, ¿por qué no se libró iban discutiendo? Y a mí, cuando veo esta imagen, se me hace ver cuando alguien está discutiendo, oye, ¿será verdad que Jesús hizo esto? ¿Cómo será un ayuno con Jesús? ¿Un ayuno completo sin agua o un ayuno parcial con agüita y algunos vegetales? ¿Habrá comido dátiles en su ayuno? Imagínate esa charla entre dos personas. Y Jesús intervino como para aclarar. Y esto suele pasar mucho entre los hermanos que dialogamos. Cuando la femenil se pone a platicar en sus clases y de repente viene un tema de discusión, viene la palabra de Dios y aclara, o a los hombres, o a los niños, o a los adultos, o en la iglesia. Dice que aquí en el 14 iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Y cuando habla la palabra todo, seguramente estaban conversando, oye, los ángeles dieron testimonio, oye, hubo oro, incienso y mirra, ¿qué habrá pasado con eso? Oye, y la vestimenta de Jesús, se echaron suertes, ¿y quién se la habrá quedado? Todo lo que tú sabes de Jesús, ellos venían hablando. Sigue, mira, ahí puedes ver en el mapa dónde está Emaús y dónde está Jerusalén. Casi están horizontalmente iguales, pero está retirado. Y yo me pregunto, ¿qué tiene que ver? Pues donde murió Jesús, yo daría evidencia de aquí morí, aquí me enterraron, pues a 10 metros a la redonda todos les voy diciendo, yo aquí resucité, pero Jesús era tan la importancia que quería dejarle a su acontecimiento, que fue a acompañar a estos caminantes 11 kilómetros, yendo por ellos. Seguro Jesús sabía que ellos sabían de los acontecimientos históricos, sabían lo que le había pasado, y Jesús sabía quién iba a hablar más de él, y eran ellos. Como cuando a la samaritana se le aparece en el pozo, quizás pudo haber esperado a otra mujer, pero Jesús dijo, esta es la mujer que tuvo 5 maridos, el que tiene el sexto no es su esposo, yo voy a llegar a ser su 7º hombre del cual va a testificar de mí. Jesús sabía bien específicamente qué hombre iba a dar testimonio de él. Estos dos no fueron la excepción. Otro mapa está adelante, miren, ahí está Jerusalén,
Ya está el mapa ahí. Sí. Y ahí está el camino de Emaús. Lo pongo de Jerusalén a Emaús porque eso fue lo que ellos caminaron, 11 kilómetros. Todo eso ellos abarcaron. Yo te pregunto, los que han corrido 5 kilómetros, ¿cuánto aproximadamente se hacen 5 kilómetros ir trotando? 40 minutos. Si vas muy rápido, 20 minutos, corriendo a toda velocidad. Si vas trotando, media hora a 35 minutos. Caminando, 40 minutos. Ahora, si fueron 11 kilómetros, ¿cuánto tiempo fueron caminando? 2 horas más o menos. No. ¿Cuánto fueron? Una hora 10 o 20. 1 hora y 10 o 1 hora 20 Jesús iba conversando con ellos. Pero a mí me impresiona porque yo no sé en ese tiempo cuándo hablaron ellos y cuánto tiempo habló Jesús. Seguramente Jesús habló más que lo que ellos hablaron. Pásale a la siguiente, versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían, ya vieron cómo se discutían, estaban emocionados por los acontecimientos. Jesús mismo se acercó. Quiero señalar esto porque ellos ni idea aquí de quién iba a estar con ellos. Y tú dirás, pero es que Dios lo sabe todo. ¿Y cómo no iban a aceptar a Jesús que se acercara? Miren, hermanos, en el desierto cuando tú ibas, era común que los grupos se hicieran, si tú ibas por allá, otro por acá, se hicieran uno solo, por bandidos, por animales, para defenderse entre ellos. Y era común que si alguien, un caminante, iba por allá y se acercaba, pues adelante, voy con ustedes, callado, te ayudo, yo llevo una carga, tú llevas 2, te ayudo con la mitad. ¿Sí me explico? Esa coinonía entre ellos. Gracias, Adán, muy amable, gracias. Y se acercó Jesús con ellos. Y mira, hermano, ellos no buscaban a Jesús, ellos seguían en su cotidianidad. Se acabó la Pascua, se acabó las fiestas, regreso a mi trabajo. Mientras me regreso con mi amigo, ahorita vamos a ver el nombre de uno, del otro no se conoce, Jesús se acerca y comenzó a caminar con ellos. Ellos no hicieron algo sorprendente, como que se arrodillaron para pedir revelación, como que vamos a ayunar. Aquí ellos se había acabado su momento de presenciar a Jesús, su momento de la fiesta de la Pascua, de los panes y levaduras, y se iban a regresar a su cotidianidad. Y en el 16 nos muestra, pero no lo reconocieron. Y uno diría, no lo reconocieron porque no habían visto a Jesús. No lo reconocieron porque estaban ensimismados. No lo reconocieron porque, no sé, tenían gorra o su turbante. Puedes ponerle cualquier. Pero la base de este texto es que los ojos de ellos estaban cerrados. Y mira, hay mucha gente que camina los domingos, los jueves, en la escuela dominical, a las mujeres o los jóvenes en el campamento, y puedes estar junto a Jesús, pero no se te revela la gran revelación, no se te abren los ojos ante Cristo. Esto es un hecho de Dios, y como cristianos entendemos que hay una doctrina que Él se revela a quien Él quiere. Amén. Y a veces viene tu hijo aquí por 5, 6, 7, 8 años y escucha sermones, prédicas, pero Dios no quiere revelarse en este momento. A lo mejor hasta que tiene su nieto, su hijo está ya hasta acá, dice, ay mamá, entendí lo que hace 8 años me decías. Esta parte nos hace ver que lo que vamos a ver era uno, por revelación, y también estaban discutiendo porque no había revelación. Miren, vámonos al 17. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? Yo me imagino que Jesús los oyó de lejos, lo sabía todo Jesús, pero ellos seguían hablando estando con Jesús a un lado. Y yo me imagino que Jesús les dijo, a ver, ya, basta, ¿de qué están hablando? ¿Por qué discuten? ¿Qué pasa? Llevo 20 minutos caminando con ustedes y están discute y discute.
Preguntó, se detuvieron cabizbajos. O sea, sí les molestó que dijeron, a ver ya, ¿cuál es su acongoja? Se detienen. Como que, a ver, espérate, no sigamos caminando. ¿No sabes? ¿No te has enterado? Y vean porque el nombre de esta persona se llama Cleofas. No se sabe también si eran pareja, o sea, si eran dos hombres, si era Cleofas y su mujer, si eran amigos, si eran trabajadores, si eran jefes de familia que habían ido a entregar su ofrenda o su becerro en la fiesta. No se sabe. Solamente investigué que la palabra Cleofas significa gloria del Padre, de renombre paterno. Su nombre de él era como un líder paterno, un líder de una comunidad. Así significaba Cleofas. Y Cleofas le pregunta a Jesús, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado? Vean cómo lo describe, como un peregrino. Ellos entendían que Jesús en ese momento era uno más que caminaba, que iba al templo y que se regresaba a su aldea. Que Jesús era uno más que llevaba su mochila y que iba y venía. Y le dicen, ¿no te has enterado? Dando a entender, todos ya saben, es público lo que pasó con Jesús, es público lo que mencionó. Y lo dice aquí recientemente, ayer, antier, hace 4 días, hace una semana. Le dice, acaba de pasar y no lo sabes. Ellos dan por hecho que todos los de Jerusalén se enteraron. Y les causó más enojo, no que los interrogara, no que no supieran de quién era Jesús, sino que no estuvieran al tanto de lo que pasó en ese momento. Ese fue su enojo. Y miren, vamos al 19. Jesús, bien prudente, bien educado, les pregunta, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Crees que le preguntó nada más a Cleofas? Le preguntó a los dos. Por eso dice ahí, ellos le respondieron. Si Jesús se hubiera interesado en Cleofas, le hubiera dicho, a ver, Cleofas, explícame tú, porque tu nombre es padre de gente. Pero los dos respondieron, lo de Jesús de Nazaret. Acuérdate que la palabra de Jesús, el nombre de Jesús era muy común, pero cuando tú le ponías Jesús de la provincia de, ya sabías de qué Jesús era. Por eso dijeron Jesús de Nazaret, ese hombre. Y vean, porque habla de 3 maneras de Jesús de Nazaret. Y los 3 era en pasado. Ya pasó, ya sucedió, aconteció. Dice, era un ¿qué? Profeta. Todos, en especial ellos dos, lo veían un profeta poderoso en obras. O sea, no nada más era como hablanchín, o sea, que hablaba mucho, como lo hizo Juan el Bautista, sino Jesús era poderoso en obras. 1, 2, en palabras delante de Dios. Seguramente lo vieron a orar a Jesús, lo vieron expresarse delante del Padre. Y por último, en el 3, y palabras delante de todo el pueblo. O sea, era un orador. Vean cómo lo clasifican estos dos hombres a Jesús. ¿Qué te imaginarías que Jesús, ahorita no le pases a la otra diapositiva, que Jesús haya respondido ahí? Si están hablando de ti que eres poderoso en obras, que en palabras delante de Dios y del pueblo. Vamos a ver qué pasa en el medio. Ellos empiezan a describir lo que hicieron y fue real, dice aquí, no lo inventaron nada más. Dice, los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Miren, si tú no entiendes el contexto de la muerte de Jesús, vas a ser un hombre que va a detestar el pueblo judío. Yo te pregunto, ¿el pueblo judío mató a Jesús? No. ¿Quién lo mató? El pueblo romano, un pueblo gentil o pagano. Quien lo entregó a matarlo, sí fueron los judíos. Pero si hubiera muerto como judío o por los judíos, hubiera muerto ¿a qué? A pedradas.
Y a veces nosotros nos llenamos la boca de decir, no, esos judíos que entregaron a nuestro Señor Jesucristo son maleantes, malditos, bla, 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 bla. Pero no, la Biblia nos muestra que tanto los judíos como los gentiles destrozamos, porque yo también era gentil, destrozamos a nuestro Señor Jesucristo. Porque si no nos vamos a volver antisemitas, aquellos que detestan como los nazis a los judíos. Y no trato yo de ser un antisemita cuando leemos el 20, sino que ellos lo entregaron y después le dieron muerte los gentiles. Pero dice en el 21, pero nosotros abrigábamos la esperanza. ¿Quién crees que somos nosotros? Cuando habla ahí de nosotros, ¿crees que eran ellos dos? No, mucha gente que creía en Jesús. Dice, pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiera a Israel. Vean en qué habían puesto su promesa ellos, en la redención de Israel. ¿Por qué? Porque Israel estaba para llorar. No había gobernante, no había rey, estaba siendo cautivo por Roma, no había una buena moneda, no había un buen líder. El pueblo estaba dividido entre fariseos, saduceos y un montón de divisiones. Ellos esperaban eso. Y dice, es más, ya hace 3 días que pasó todo esto. Y mira, a mí me llena de impresión porque si acabó la fiesta de la Pascua, que fue el sábado, ¿por qué ellos no se regresaron a su casa el domingo? Sino dicen que pasó 3 días más esperando algo más. En aquella época era sábado, 6 de la tarde, se acaba la Pascua y a trabajar todos. Porque acuérdate que un día partía de las 6 de la tarde a las 6 de la tarde de un día. Cuando se oculta el sol, hasta que se oculta el sol era un día. Ellos tendrían que haberse ido a las 6 de la tarde o ese mismo domingo temprano. Y dice, ya pasó, hace 3 días que sucedió. Ellos están contando desde el viernes, desde su mera crucifixión. Ni por aquí que al tercer día iba a resucitar. Sigo leyendo. 22. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Si te das cuenta, en los tiempos, las mujeres habían ido en la madrugada. Esto del caminar fueron como unas 8 horas después. ¿A qué horas las mujeres vieron a Jesús? 6 de la mañana. Vamos a ver que esto de los testimonios de Emaús fue en la tarde. Tanto que le dicen a Jesús, Jesús, ya caminamos 1 hora y 20, está por anochecer, ya se va a ocultar el sol, quédate con nosotros. ¿Qué diferencia hay entre la mañana de los testimonios de las mujeres a la tarde de estos hombres? Vámonos por el tiempo. Dice, también algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes le dijeron que él estaba vivo. Eso fue el testimonio de las mujeres. Las mujeres no habían visto a Jesús, simplemente está vivo. Ahora, en el 24, ¿qué dice ahí? Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces ve el testimonio de mujeres, la evidencia. Van los hombres, los testimonios y la evidencia. Ellos no lo vieron. ¿Qué crees cuando tú ves que no está el muerto en la tumba? Pues que se lo robaron, que los animales vinieron y se lo jalaron. O sea, hay muchas hipótesis. Y hasta ahí todos sabían que no estaba. Y vean en el 25, Jesús dice, como para decir, ustedes se han quedado en que desapareció, pero nunca se imaginan que estuviera vivo, porque hasta ahí nadie había resucitado de entre los muertos.
Jesús dio como testimonio a Lázaro, pero ellos ni por aquí que Jesús fuera a resucitar. Leo, qué necios o torpes son ustedes, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Y mira, la palabra todo aquí es todo. Ellos habían visto quizás a Jesús, habían escuchado, habían asimilado historias de él, de Jesús, pero les faltaban las otras partes de un todo. Es, por ejemplo, yo te digo, un elefante, vamos a pensar que un elefante abarca la mitad de todo esto, y yo te digo, háblame del elefante, y tú solamente estás en la parte trasera de su pata del elefante. ¿Conocerás todo el elefante si estás en la parte trasera de su pata del elefante? No. Háblame del elefante y te colocas del lado izquierdo de la pata del elefante. ¿Conocerás todo el elefante? No. Ahora te pones en la oreja izquierda del elefante. ¿Conocerás a todo el elefante? Lo mismo Jesús le está diciendo aquí. No conocen el todo de lo que hablaban los profetas. Y es a donde yo quiero llegar con todos los testimonios y manuscritos que hay de Jesús. A veces nos quedamos con un evangelio, el de Marcos, el más chiquito, el de Lucas, porque yo fui médico y soy médico y me relaciono con médico. Es más, me gusta Pablo y mi carta favorita es Romanos, pero no entendemos todo lo que desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos hablan de Cristo. Y es donde nuestra fe falla y donde somos convenencieros y decimos, ya conozco al elefante, tocando una parte de su piel, de su pezuña, nos creemos expertos. Y fue lo que les pasó a ellos. Vámonos al 26. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Y esta pregunta es una pregunta para mí a modo de historia o históricamente a modo. ¿Por qué? Porque el sufrimiento para los judíos en aquel momento era lo peor que tú le podías enseñar a algo, sufrir. Por ejemplo, ahorita venimos del campamento, nos llovió, nos mojamos, hizo frío, pero yo no llamo eso un sufrimiento, yo le llamo aprendizaje. Y mira, voy a enlazar lo que está en la pantalla con el campamento. En los campamentos hay 4 fases. La fase de la comodidad o del confort. Entonces, pues hay alberca, está cerca de la playa, el campamento está cerca de una zona templada, hay frutas, del confort. Luego de ahí viene la negación y tú dices, bueno, pues está muy padre esto, pero no es mi casa. Está muy padre esto, pero la regadera como que tiene escalones y es peligrosa. Y empiezas a negar un poco la resignación. ¿Para qué vine? Este lugar está bien para 3 o 2 días, 1, pero ya 5. Entonces del confort viene la negación. Luego la tercera viene el aprendizaje. Y entonces, bueno, pues no está cómodo, lo acepto y aprendo. Son 3 días, se pasa rápido. No hay agua fría ni caliente, está tibia, pero la acepto. Voy a aprender algo. Pero la cuarta etapa es el peligro. Cuando tú dices, a ver, pues si está tibia me puedo bañar con agua más fría. Oye, aquí el lago pues se ve bonito, pero me puedo meter hasta allá. Ya estás pasando al lado del peligro. Y tenemos que evitar, los que hacemos campamento, llegar al lado del peligro. Porque uno dice, todo es aprendizaje, no importa lo que sea. Y me subo al rapel sin la cuerda. Eso es peligroso. Voy a aprender y voy a comer sin lavarme las manos. No pasa nada. Esa es la fase de peligro en la cual hay que evitar.
En esta parte que Jesús menciona, les está hablando del sufrimiento del Cristo. Y tú dices, mi Cristo que sufra, mi Salvador que sufra, no, mi rey tiene que ser como David, como Salomón, que fue en su esplendor. Pero ellos, como no habían leído un todo, leyeron un poco, en su todo no estaba el sufrimiento. Y es lo mismo que te quiero decir a ti, joven, señorita o hermano adulto. Si tú solamente lees un poco de un todo, vas a estar leyendo a tu modo, a tu forma. Y Jesús aquí les va a enseñar, miren, de capa a espalda, de arriba abajo, lo que vino a ser Cristo. Miren, vámonos al 27. ¿Ya están ahí? Entonces Jesús comenzó, ¿por qué? Y cuando habla de Moisés, habla por la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Luego pasó por qué. Pero fíjate, otra vez, todos los profetas. Y les explicó lo que se refería a él, en qué. Todas las escrituras. Hermano, tú no puedes entender una totalidad de Cristo si vienes y nada más aquí tomas una clase a la semana. O nada más lees un libro de la Biblia. Y te quedas ahí. Dios usa eso, pero Dios quiere usar todo lo que Él hizo. Mira, quiero empezar ahorita. Me puedo ir 2 horas aquí hablando de eso. Génesis, donde habla de un sacrificio por amor. Pecó Adán y Eva. Jesús, Dios los vio desnudos, se avergonzaron ellos, Adán y Eva, y Dios tuvo que sacrificar ¿qué? Un animal para vestirlos. Ahí hay amor. Y yo me imagino que Jesús le dijo, tuvo que sufrir un animalito que nada que ver, lo mataron por la culpa de Adán y Eva. De la misma manera, un hombre tuvo que morir, Jesús, para cubrir el pecado. Eva, su simiente aplastará a la serpiente. Y le explica, de la misma manera, la descendencia de una mujer tenía que venir y matar la serpiente. Y así se fue Génesis explicándole de cabo a rabo a Jesús en cada texto. Yo me imagino que llegó en Números 21 con la serpiente de bronce. Entonces, esa serpiente de bronce tenía que ser levantado el Hijo del Hombre, así como la serpiente. Entonces, pero una serpiente con Jesús, nada, la serpiente era la maldad, la serpiente era mala, la serpiente era Satanás. Y Jesús les explicó, sí, Jesús al ser levantado en la cruz estaba siendo maldito por Dios por los pecados del hombre, como la serpiente. Ellos empezaron a entender poco a poquito, a asimilar, y así se fue. Salmo 22, Señor, ¿por qué me has abandonado? Dijo David las mismas palabras que el Señor. Y Jesús poco a poco les fue enseñando todo lo que de Él hablaba en las Escrituras. Hermano, te invitamos a que puedas venir a la iglesia, porque hay muchas evidencias de la vida, de la resurrección, de lo que Jesús hizo. Pero si tú nada más ves un poquito, así vas a tener una vida poquitera. Yo le hablaba a los papás de los jóvenes que tuvimos en el campamento. Mira, papá, si tú crees que tu hijo puede terminar una carrera nada más, eres poquitero, eres pichicato. Yo creo que tu hijo puede terminar 1, 2, 3 carreras, una maestría, un doctorado. ¿Tú por qué? Por ser su padre, solamente crees que puedes sacar una carrera. Yo veo la totalidad de Dios en la vida de tu hijo y sé lo que es capaz de hacer tu hijo. Pero si tú nada más lees unos pocos textos de Dios para tu hijo, eso vas a tener para tu hijo. Por eso dice aquí que comenzó desde un lado hasta el otro, todo para mostrar en las Escrituras de lo que Jesús iba a hacer.
Lo mismo, joven, adulto, matrimonio. Si tú no ves lo que puede hacer Dios en tu matrimonio, vas a estar sufriendo, mordiéndote las uñas. ¿Quién me ayuda? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Entiende y conoce a Dios en las Escrituras. 28. Al acercarse al pueblo, allá en Maús, Jesús hizo como que se iba lejos. Jesús lo sabe todo, ¿no? Ya hablé, ya terminé de hablar, ya estamos, yo me sigo derecho, ustedes se quedan aquí, ahí nos vemos. ¿Y qué dice? Ellos insistieron. Quédate con nosotros, que ya está atardeciendo. Pronto será de noche aquí, así que entró para quedarse con ellos. Nuevamente, ¿cuánto tiempo pasó de las mujeres en la madrugada a este acontecimiento? Fácil, yo le echo unas 12 horas, 11 horas. Y para mí esto me deja mucho, porque Jesús, así como nos paramos hoy temprano en la madrugada, también tenemos que a lo mejor hacer un culto a las 6 de la tarde para enseñar este texto. Porque nada más hemos leído una parte, la madrugada, muy de mañana, pero no vemos que también muy de noche, también Jesús seguía hablando, seguía manifestándose, seguía proclamando, y se le apareció a las mujeres y se le apareció a los hombres. Me encanta esta parte de Jesús porque dijo, de día y de noche yo me voy a manifestar, a hombre y a mujer me voy a manifestar. Con las mujeres basta con un ángel para que dé testimonio de mí, pero a los hombres tardos de entendimiento les voy a manifestar más obras. Y me hace ver pues la biología mecánica del hombre mental, de que pues hombres nos tienen que explicar con peras y manzanas, como en este caso. Seguimos. 30. Luego, estando con ellos a la mesa, miren, hay un libro de no me acuerdo el autor, creo que Dietrich Bonhoeffer, que se llama A la mesa, y menciona todos los momentos en que Jesús estuvo en la mesa enseñando. Ahorita se me viene a la mente el recaudador de impuestos, Leví. ¿Se acuerdan que fue a seguir a Jesús? Hizo un banquete, invitó a todos a su casa y le dio la quinta parte a todos los que le debían, en una mesa. Jesús en una mesa, la Santa Cena. Jesús en una mesa sanó y limpió. Siempre la comelitona o la mesa era un centro de conversación para Dios y manifestarse. Bueno, estando con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y se lo dio. Miren, en los comentarios que estuve yo leyendo, dicen que quizás cuando Jesús partió el pan, se le vio las heridas, ellos lo reconocieron, y en el 31 que dice, se le abrieron los ojos y lo reconocieron. ¿Quién hizo eso posible? Dios, en el momento que Él quiso, porque lo pudo haber reconocido desde la media hora de caminar o a la hora, pero no fue en una mesa, no fue comiendo y no fue hasta que oraron por los alimentos. Hermano, si tú supieras qué tan importante es invitar a los hermanos, amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo a tu mesa y orar por ellos, orar por los alimentos, y que digan, oye, qué educado es el hermano, veo paz, veo tranquilidad, ora por los alimentos. Pues miren, los que venimos del catolicismo, cuando oramos por primera vez por los alimentos, es algo único, es algo que nunca olvidas. Por eso yo te invito, si tienes un amigo que es católico y lo invitas a comer, ora. No importa que estés en el mercado, en la plaza, que esté tu jefe a un lado. Es un momento único que Dios te va a dar, y nunca va a olvidar su primera oración por los alimentos. Ahora, dice aquí en el 31, se le abrieron los ojos, lo reconocieron, y dice que una vez que lo reconocieron, ¿qué pasó con él? Se fue, así como por arte de magia. ¿Por qué se les desapareció? Para mí Jesús aquí había terminado su labor con ellos, de enseñanza, de aprendizaje y de vista. Vámonos. ¿Qué creen que hacen ellos?
Si ya era muy noche, pues dijeron, pues ya mañana, ¿no? Hablamos de Jesús. Ya estamos cansados. 11 kilómetros, no, es mucho trabajo. Luego con la mula que tenía cargando, llevando mi bulto aquí, miren, 32. Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino? O sea, desde el momento que Jesús empezó a hablar, su corazón de ellos decía, algo tiene, algo está sucediendo, algo hay aquí. Y tanto que dice nuestro corazón, dando a entender como si fuera uno. Y es lo que Jesús pretendía desde siempre, que todos fuéramos uno. Y dice aquí, y Él nos explicaba las Escrituras, tan rico y delicioso. Y vean qué pasa en el 33. Al instante se pusieron en camino y se regresaron 11 kilómetros. No que era noche, no que ya era tarde. Y mira, hermano, cuando tú estás enamorado de Dios, no importa la hora que sea, tú hablas. En el pecero de las 11 de la noche, viniendo de Xochimilco para acá, yendo de Milpalta, tú estás hablando y predicando, porque no hay hora para actuar. Y mira, aquí me hace ver el servicio y el conocimiento. Hay muchos que dicen, no, ya mañana lo hacemos, ¿no? Pero cuando es para Dios, no hay hora, no hay momento. Todo momento es preciso para hablar de Dios. Se regresaron a Jerusalén y ahí encontraron a los 11. Los 11 seguían hablando, debatiendo. ¿Cuánto tiempo ya habrá pasado? Desde las 6 de la mañana hasta ese momento, yo le he hecho ya 13 horas, 14 horas. Estaban reunidos. Y ve qué pasa en el 34. Es cierto, decían. El Señor ha resucitado. Lo mismo que las mujeres dijeron a las 6 de la mañana, ellos lo confirmaron 13, 12 horas después. Lo mismo. Y se le ha aparecido a Simón. Es verdad lo que hemos dicho. 35. Los dos por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Y hasta aquí le vamos a dejar. Hermanos, yo sé que muchas cosas a ti Dios te ha enseñado, pero quiero partir de estas 5 cosas que vimos hoy. 1, tú tienes que seguir tu vida y en tu andar y caminar Dios se te va a revelar. Cuando se te revele, te va a enseñar. Pon atención, aplica lo que Él te dice. 3, cuando estés en la mesa, Él se te va a revelar aún más. ¿Para qué? Para que pongas tus obras en acción y al final testifiques de lo que Él te ha enseñado. Esas 5 cosas hoy vimos. Jesús nos dijo, a ver, vénganse, no vayan a caminar hacia allá, mejor vámonos por otro rumbo, les voy a enseñar otra cosa. Jesús no los apartó de donde tenían que ir. Jesús en su andar se les apareció. Y a mí me encanta porque Jesús es todo un caballero y a lo que te dediques, Él va a obrar en ese lugar. Él te va a enseñar y no importa la hora que sea, cuando te toque poner manos a la obra, a trabajar. Y los que fuimos en el campamento, quizás estuvieron 6, 7 meses o un año antes, Señor, úsame. Llegó el campamento y a lavar trastes, papacito, a ir a sacar baños, papel del baño, y a dormirte tarde a cuidar a estos chicos, y a mojarte. Para esta hora ha llegado. Hermanos, ahorita que acabamos de predicar una vez más la resurrección, la vida de Jesús, quizás te está enseñando a ti algo, te está revelando. Quizás a la hora de comer, quizás a la hora de estar estudiando, a lo mejor estás viendo poquitas cosas de Dios, de un todo que Él tiene. Yo no sé qué te está revelando ahorita, pero Dios no va a dejar de actuar, tanto en las mujeres en la mañana como en las tardes a los hombres. A lo mejor te enseña más porque tú requieres más y a lo mejor tú como dama necesitas poco. Yo hacía la cuenta en el campamento, sirviendo habían más mujeres y los hombres ahí andábamos, pero
los dos estábamos ahí. Mi querido hermano, ¿qué entiendes tú por la resurrección y la vida de Dios después de la muerte? ¿Qué entiendes en lo que Él explicó después de su muerte? Porque hay tanta evidencia de Él. ¿Qué te está pidiendo hacer? ¿En qué etapa tú estás? ¿Estás caminando? ¿Estás estudiando? ¿Estás a la mesa? ¿Estás escuchando y entendiendo? ¿O estás sirviendo? Y es un círculo. A veces nos toca descansar para aprender. A veces nos toca actuar. A veces nos toca estar en la mesa. Pero donde quiera que estás, Dios se te va a manifestar. Ponte de pie para terminar esta predicación, y que Dios en su misericordia te haga abrir los ojos para poderlo entender más y más allá. Señor, yo sé que hay muchos hermanos aquí que llevan años en una iglesia, pero no han entendido una totalidad de tu evangelio, una totalidad de tu vida. Y solamente queremos ver bendiciones. Y nos encanta ver que bendecirás a mi familia de generación en generación. Y ahí nos quedamos. O que la bendición caerá de lo alto como el maná a mi vida. Y ahí nos quedamos. Pero Señor, tú tienes más que un texto, que un versículo favorito, que un libro de la Biblia. Tú estás en la revelación de todas las escrituras. Gracias por los hermanos que son estudiosos en esta iglesia. También gracias por las hermanas y hermanos que son hacedores en esta iglesia. Gracias porque hay hermanos dadores para la comida, como hoy algunos hermanos dieron el desayuno. Bendícelos. Pero Señor, tú no solamente quieres que nos quedemos en una fase de estas 5 que vimos hoy. Síguenos revelando tu palabra, tu voluntad, tu sabiduría. Hoy celebramos la vida después de la muerte. Hoy celebramos que venciste a la muerte. Pero hay más cosas, Señor, también. La sanidad, por ejemplo. El poder animar a los que están desanimados. Está el ser dadivosos. El ayudar al prójimo. Y hay tanto, Señor, de ti que podemos rescatar en este día. Gracias porque tú hablaste en la mañana como en la tarde a estos 2 caminantes de Emaús. Síguenos hablando, Señor, tanto a los que venimos al culto en la mañana como a los que venimos al culto al mediodía. Agrádate de nuestra vida porque te buscamos, caminamos junto a ti, andamos junto a ti, y cuando te plazca te seguirás revelando a nosotros. Quizás algunos lo piden: revélate, 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 Señor, háblanos, háblanos. Pero cuando te revelas, Señor, a veces no queremos escucharte. Deja esta persona enferma, deja esta persona que te maltrata, deja este trabajo que te está cautivando y te está matando los nervios, deja aquella persona tóxica. Nos hablas, pero no queremos obedecer. Yo te pido que nos reveles, Señor, lo que quieres para nuestra vida. Gracias porque sigues hablando a tu iglesia, Príncipe de Paz, y cada vez nos sigues enseñando más y más. Y que tu gloria sea manifestada en nuestras vidas, hoy, mañana y siempre. En tu domingo de resurrección y en los demás días de descanso, de glorificación para tu vida y nuestra vida. En Cristo Jesús, amén y amén.